hoy es 4 de noviembre, han pasado ya 6 días desde la Dana. Buenas tardes, caballero, ¿cómo es su nombre? Andrés. Mi nombre es Luis, Viveros Cerfesa. Yo soy Antonia Casanova. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo, Paquita Duque. Yo, Patri. Sonia, Sevilla. Francisco Javier Morales. José Luis. La devastación es espectacular. ¿Ves el campo de allí? Eso es lo único que ha quedado arriba. Aquí venía un chorro de agua de 1,5 metros y aquí otro 1,5 metros. Y de repente escucho a mi amigo que vivía al final de la carretera en el barranco, que me he quedado sin casa, que se me ha muerto el gato en las manos. El chiquillo vino y es que Paquita no tengo ni ropa que ponerme. Pidiendo socorro, pidiendo auxilio. Bueno, estaba aquí muy nervioso, estaba llorando, había venido hasta aquí nadando. En el camino de la Pardana, de aquí de Torrente, estaban totalmente incomunicados los vecinos. Aquí estamos sin ayuda, sin nada y no vamos a saber qué es lo que vamos a tener. Había un coche aquí de mi hija, desapareció. Dos mismos encima de las colchonetas, encima del agua. El almacén está a 1 metro de agua también, las Fenway no arrancan, las furgonetas tampoco arrancan, las 4 puertas están rotas. Y de repente, en media hora, entró la trompa por aquí. Y que viene, que viene, que viene. Di, pero Jesús, que viene, el agua. Y de repente vimos que vino una ola de ahí. Nos metimos dentro como pudimos, cogí a la niña que estaba en el sofá, él cogió a los perros. Tenemos una criatura de 9 años. Todos esos coches que ves, la riada los trajo, igual que trajo este aquí. Llegó por aquí, pero las otras casas igual. Llegó a esa persiana. Y ya no es que llegó el agua, es que llevaba mucha corriente. Mira hasta donde me llegaban los guayas, las cadenas subían. Madre de Dios. Y aquí pues el agua venía por aquí, por todo esto que está derrumbado. Sacamos ahí un matrimonio que se habían agarrado a una valla y estuvieron toda la noche con el agua hasta así. Éramos casi 60 y nos hemos quedado 10. Yo tengo un amigo que sus abuelos viven aquí arriba y lleva buscándolo desde el martes. 5 o 6 días sin luz, sin agua potable y sin poderse comunicarse con los teléfonos. Nos asomábamos a la ventana, los coches pasaban pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, la gente dentro, nosotros desde arriba salir del coche, salvaros. Un matrimonio y está el marido, coge a los 2 niños y se abre la puerta y se lleva los 2 niños. Habían muerto 2 niños. Se le fueron a su padre de la mano. De los el civiles que, primer día lógicamente, y el segundo día no los buscó nadie más que su padre, que el chico está ingresado. Estaban como 10 o 12 personas allí, estaba los que habían destruida. sobrevivido. Estaba el papá de los nenes y nos los trajimos aquí a casa. Nos los subimos arriba, pues imagínate la situación. Rompimos la reja, mira. Para salir nosotros. Aquí arrancó la puerta y todo. Y el micrófono ya vinieron a robarnos, las máquinas radiales, todo lo que había quedado por ahí, se lo llevaron todo. Anoche entraron en casa por el garaje porque no tenemos puerta. No sé, lo que a mí no me queda nada. Y ahí estaba mi perra. Si hubiese podido abrir la puerta, la hubiese salvado. Y el ruido era... Es que había mucho ruido, era horrible. Por ahí pasaron Mi hija se tapaba decenas los de oídos y coches decía, con la mamá, gente por favor. gritando un socorro. Todas esas cañas son las que ha hecho romper todos los puentes, porque los ojos de abajo de los puentes se llenaban de cañas, el agua no podía acceder. Y el agua se acumula, se acumula, se acumula. Y cuando esto revienta de la presión, pues cae todo el agua en tromba. La naturaleza te ha dicho lo que puede pasar. Empezar a hormigonar y deja el caudal con el ancho que la naturaleza te ha dicho en este momento. Nosotros necesitamos trabajar, que nos dejen trabajar, me costará 5 años, 10 años, 15, pero esto lo voy a montar otra vez. Pensábamos que iba a venir alguien a ayudarnos, aquí no vino nadie, absolutamente nadie. Llamabas al 112 y no te cogían. Yo aquí no he visto eso, ni la UME, ni la policía. Vino Protección Civil, aquí con las palas, se quedaron así, mirando a ver qué podían hacer. Pero ni preguntarnos a nosotros si estábamos bien, si necesitábamos ayuda, nada. Las carreteras todas cortadas, están abandonadas. Allí no va nadie a ayudar a nada. Los vecinos entre ellos. Y a la policía pasó 4 veces cuando ya había bajado el nivel del agua y ni siquiera preguntar si necesitábamos una botella de agua. Mañana hace una semana y aún hay gente abandonada. Y aquí en Valencia nos hemos quedado a la luz de la luna. Tiradísimo. Una maravilla por la ministra de Defensa. Aquí nos han tratado peor que a ratas. Aquí no vino nadie. Si aquí pasa algo, pues te buscas la vida, porque estamos tiradísimos. Aquí hay un orden, aquí hay un estado, entonces aquí hay algo que falla. Y todos sabemos lo que es. Incluso nos dijeron que no habían helicópteros para ir a dejar un palé de agua ahí al medio. Nos dijeron que no, que los helicópteros no estaban para eso. Al día siguiente llegó un bombero o alguien, no me acuerdo bien, alguien de los cuerpos del Estado, que no nos iban a sacar, que si queríamos teníamos que seguir por nuestro propio pie. Y militares ni uno, ¿no? Ni uno. Les habían dado fiesta porque no era necesario. ¿A qué coño esperáis para actuar, cabrones? ¿A qué coño estáis esperando? Han pasado 6 putos días. Y bueno, y agua y leche, aquí hay niños.
llevan toda la noche sin comer, llevan toda la noche sin beber, que no podían hacer nada. De habernos quedado nada. Y que tengamos paciencia. ¿Cómo es posible que al sexto día esto aún estén los vecinos limpiando solos? Hay un grupo de vecinos que hicieron un puente con árboles de madera y echaron una lona para que pudieran pasar camiones para llevarles suministros. Ya vino un montón de gente civil, eso todo ayuda a los ciudadanos. Gracias a los vecinos y toda la gente que ha venido de fuera, que ha sido mucha. O sea, todos los de aquí son o mis amigos, o amigos de tal, o vecinos, todos. Nunca me he sentido tan orgulloso de ser valenciano como me siento ahora, la verdad. Gente joven muy buena, que ha trabajado mucho y nos ha ayudado mucho. Gente joven. Vino mucha ayuda y gracias a Dios ha sido el pueblo. El pueblo Aquí en mi casa salva entró al más de pueblo, 100 personas. totalmente. Y yo solo le podía dar las gracias llorando. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Dadas las circunstancias. Va a tocar tomar cartas aquí en el asunto ya, seriamente, porque esto no puede ser. Han venido ofreciendo ayuda. Y lo más importante, comida. nadie te pregunta ni de qué partido eres ni a quién votas. Es muy importante que entendáis la magnitud de la tragedia de esto que ha pasado aquí. Aquí hay mucha responsabilidad de mucha gente muy poderosa que van a intentar escurrir el bulto lo antes posible. ¿Vale? Aquí ha habido mucha negligencia, aquí ha habido mucho abandono, van a tener que rodar muchas cabezas. Esperemos que esto pase pronto, chicos, pero que no se olvide nunca.